Iván Vargas Chávez. Iván, un gusto tenerlo con nosotros. Luis, por favor, ¿nos cuentas quién es Iván? Luis. Claro que sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, claro que sí, Sí, Ana. sí, te Iván escuchamos. Vargas Chávez es abogado de la Universidad del Rosario, es máster en Derecho de la Universidad de Génova, Italia, máster en Derecho Privado de las Universidades de Salamanca, Pública de Navarra y de Venecia, es doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, España, y doctor en Derecho Supranacional e Interno de la Universidad de Palermo, Italia. Así que, profesor Iván, pues muchas gracias por sacar unos minutos de su tiempo para hablarnos de este libro, Propiedad Intelectual sobre los conocimientos tradicionales agrícolas. Bienvenido a las voces del libro. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Ana, por la bienvenida. También quiero extender un saludo muy especial a quienes nos están acompañando aquí en la mesa, a Natalia, a Diego, a Laura. Y bueno, pues realmente me encuentran en un lugar algo, o más bien poco habitual. Por un asunto de fuerza mayor, como les estaba comentando, tengo que realizar aquí la entrevista en medio de la carretera entre Bogotá y Tunja. Entonces, pues bueno, bastante poco habitual, poco habitual. Pero nada, un gusto de estar acá y bueno, pues siempre contento de regresar a mi universidad y pues de contarles eh, cómo fue que realizamos este proceso de preparación de un conjunto de reflexiones que en este libro sobre propiedad intelectual y conocimiento tradicional agrícola le estamos presentando a la comunidad académica y a la comunidad jurídica. Claro que Súper sí. bien. Y no hay ningún problema. El hecho de que sea remoto lo hace mucho más valioso, Iván. Muchas gracias por conectarse a pesar de las dificultades. Y bueno, para empezar, yo quisiera resaltar que en este libro se dice, o bueno, pues la impresión que me queda a mí es que se reivindican esos conocimientos que no son, digamos, los conocimientos científicos o académicos a los que estamos acostumbrados, porque se ha entendido, pues bueno, hay un entendido colectivo de que el único conocimiento válido es aquel que ha cumplido con ciertos requisitos, con ciertas ideas y que, digamos, está probado de alguna manera. Entonces, es muy interesante eso que ustedes hacen en el libro, de reivindicar ese conocimiento. Pero entonces yo quisiera que nos explicara a nosotros y a toda la gente que nos está viendo en este momento, qué son esos conocimientos tradicionales. Bien, ok. Sí, en efecto, el tema es un tema disruptivo. Cuando nosotros estamos presentando la propiedad intelectual sobre el conocimiento tradicional agrícola y particularmente sobre ese conjunto de procesos, de productos y de obtenciones vegetales que pues, se llevan a cabo por la vía convencional, ciertamente estamos mostrando el otro lado del conocimiento agrícola. Cuando usualmente se aborda desde la propiedad intelectual este conocimiento agrícola, siempre se piensa en el régimen de obtentores vegetales, en un régimen que protege los derechos de los fitomejoradores, que protege los derechos, bueno, de estas grandes multinacionales que hoy en día inundan el mercado colombiano y, bueno, el mercado latinoamericano. Les hablaría, por ejemplo, de Monsanto, que pues ahora es Bayer, de Syngenta, de DuPont, bueno, entre otras tantas. Y además de estas técnicas que vienen desarrollando algunos inventores que se patentan, además ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero que se alejan por completo de, de su raíz, de la raíz y de la razón de ser de la agricultura. Cuando nosotros planteamos este ejercicio desde la línea de investigación en derecho ambiental hace ya varios años, lo que buscábamos era plantear un escenario de protección, pero también de reivindicación de lo que nosotros llamamos el conocimiento tradicional agrícola. ¿Qué es el conocimiento tradicional agrícola, Ana? Cuando hablamos del conocimiento tradicional agrícola, tenemos que remitirnos al concepto de conocimiento tradicional. Por conocimiento tradicional, entendemos que este hace referencia al conjunto de prácticas, saberes, costumbres, tradiciones y técnicas que son desarrollados por pueblos indígenas, por comunidades étnicas y por comunidades campesinas. Conocimientos que hacen parte de su identidad, conocimientos que están relacionados con su cosmovisión, la manera en cómo ellos interpretan el mundo, cómo viven en él y cómo se relacionan con su entorno, pero que para el caso puntual del conocimiento tradicional agrícola están relacionados con las actividades de las cuales depende su sustento, actividades que hacen gala de
el eje de su soberanía alimentaria, también de su seguridad alimentaria, que son dos conceptos que no deben verse de ninguna manera como, ni como sinónimos, pero tampoco como antónimos. Son simplemente dos conceptos que se complementan. Incluso podríamos decir que la seguridad alimentaria hace parte de la soberanía alimentaria. Y entonces, en tanto que se reconozca y se reivindique este conocimiento tradicional, la propiedad intelectual podrá empezar a dimensionar nuevos mecanismos de protección, por ejemplo, desde la consulta previa para acceder a este conocimiento tradicional y desde una participación justa y equitativa de beneficios. Sin duda, la propiedad intelectual no solamente es derecho de autor, no solamente son patentes, son marcas. La propiedad intelectual también agrupa derechos colectivos de propiedad intelectual sobre conocimiento tradicional. Y es ahí en donde nosotros entonces presentamos una propuesta para dimensionar esta categoría de obtenciones vegetales que se realizan por la vía convencional, este conjunto de productos, este conjunto de procesos, como por ejemplo técnicas que llevan a cabo las mismas comunidades, que les sirven, por ejemplo, para el control de plagas, técnicas que son muy útiles para poder ser más eficientes a la hora de sembrar, a la hora de recoger. Y bueno, en últimas, el conocimiento tradicional agrícola nos va a situar de frente con este escenario, con esta realidad que les acabo de comentar. Claro que Bueno, sí, y no sé si de pronto Natalia o Luis tienen alguna duda. sí, de hecho yo tenía una pregunta muy relacionada con lo que acaba de decir Iván y era también un poco que me llamaba la atención. Si ya en algún momento ustedes hicieron materialización de esto, digamos, no sé, con de pronto trabajar jurídicamente con una comunidad en específico para ayudarle como en esta protección y en esta propiedad intelectual agrícola de ese nicho en particular, por ejemplo. Bueno, sí, ciertamente. Esto, pues, al haberse desarrollado desde la línea de investigación en Derecho Ambiental, lo que busca es dar alcance al trabajo que viene realizando la profesora Ujú. Gloria Amparo Rodríguez ya desde hace un par de décadas largas, en donde su relacionamiento con la comunidad, bueno, no con la comunidad, con las comunidades, con los pueblos indígenas, pues le ha permitido impactar de manera tal que, pues, hoy en día, yo creo que también hace parte del argot de muchos ambientalistas, quienes la denominan Ujú. a ella la mano invisible del derecho ambiental, pues lleva a cabo pues acciones que intervienen directamente sobre problemáticas reales. O sea, simplemente es cuestión de entender que esto no se queda en la teoría, que nosotros Ujú. siempre buscamos desde la línea llevarlo a la práctica y que bueno, para el caso puntual, este conjunto de reflexiones van muy de la mano con el apoyo que por lo menos nosotros desde la doctrina hemos querido desplegar hacia las comunidades campesinas que se vieron afectadas en su momento por la resolución 970 del año 2010 del ICA, que luego fue derogada y en su lugar la resolución 3168 del 2015, que rige actualmente, es la que les prohíbe depender de la siembra y de la resiembra de semillas criollas. Con la Ujú. resolución 970, con la puerta que abre, claramente el paro nacional agrario va a reivindicar de parte de los campesinos esa necesidad de hacer valer su conocimiento tradicional agrícola, pero que lastimosamente el gobierno colombiano incumple lo pactado en el paro nacional agrario y en su lugar emite una nueva resolución en 2015, pues deja a los campesinos muy a la merced de las dinámicas propias de estas grandes multinacionales. Entonces, hoy en día los campesinos pues no pueden resembrar semillas si no se hace dentro de un número determinado de hectáreas y siempre y cuando la semilla que hayan adquirido por primera vez sea una semilla pues certificada. Semillas Ujú. certificadas son aquellas semillas que pues pasan por un proceso ante el ICA y que en su gran mayoría provienen de este capital, de este sector privado. No estoy aquí hablando de las semillas, de las variedades propias que nuestros campesinos, que nuestros pueblos indígenas o los grupos étnicos han venido modificando por la vía convencional, por ejemplo, a través del injerto, a través de la sucesiva selección de semillas a lo largo de generaciones. Esto se está perdiendo y con preocupación estamos viendo cómo no solamente se atenta contra esa identidad, contra este conjunto de prácticas tradicionales, sino también contra su soberanía alimentaria. Con lo cual nosotros, basándonos en este conjunto de reflexiones que desarrollamos allí en el libro y también en algunas publicaciones que pues le hemos presentado a la comunidad académica en revistas indexadas, en capítulos del libro, hemos querido dejar sentadas las bases para un futuro reconocimiento, ¿por qué no?, de las semillas como sujeto de derechos. En últimas, hoy en día el contexto biocentrista
y que desde la Corte Constitucional, como con la sentencia del Río Atrato, buscó reconocer a un cuerpo de agua como sujeto de derechos por primera vez y en un hecho sin precedentes, y que a partir de allí se da todo un movimiento que llevó al reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos, del páramo de Pisba como sujeto de derechos, del río Cauca, del río Conveima, del río de la Plata, pues también nos permitiría plantear un debate sobre el posible reconocimiento de las semillas, de ese material parental, particularmente de las semillas criollas, como parte del conocimiento tradicional agrícola como sujeto de derechos. Esto es algo que pues no se hace de la noche a la mañana. Poco a poco estamos poniendo ladrillos para que otros se sumen y para que también podamos, en últimas, plantear un caso de litigio estratégico que busque ese objetivo. Súper bien. Claro que sí. Gracias. Profesor, es un panorama bastante oscuro el que plantea. Hay una solución alternativa interesante, pero ¿qué elementos jurídicos a nivel internacional existen actualmente para la protección de las comunidades locales? A nivel internacional, si existe. Contamos con el convenio 169 de la OIT, que es un instrumento internacional que fue acoplado al bloque de constitucionalidad. Ya la Corte Constitucional ha reconocido derechos fundamentales a favor de los pueblos indígenas desde la óptica que plantea el convenio. Bueno, entre otros, el mismo derecho fundamental a la consulta previa, que pues, les garantiza a ellos la posibilidad de solicitar, no de solicitar, de exigir que se les consulte, de exigir que si se les consulta, ellos puedan expresar su consentimiento libre, previo e informado, para que pueda finalmente llevarse a cabo cualquier actividad o se pueda emitir cualquier norma que pueda tener un eventual impacto negativo en su territorio, en su modo de vida. Y veámoslo de esta manera. Cuando Colombia actualiza el convenio, el acta de 1991 del convenio UPOP, o sea, se actualiza el régimen de protección de las obtenciones vegetales, la Corte Constitucional de inmediato aborda el tema y le pregunta al Estado colombiano, ustedes realizaron un proceso de consulta previa para poder actualizar la normativa del acta de 1978 al acta de 1991, que de alguna manera agravaba aún más la situación de los pueblos indígenas y de los grupos étnicos respecto a su soberanía alimentaria? La respuesta del gobierno fue no. Dijo la Corte Constitucional, ok, entonces vamos a declarar inconstitucional la ley que buscaba implementar esta acta de 1991. Con lo cual tenemos un instrumento que de entrada es un instrumento que funciona, que es un instrumento que pues les permite a pueblos indígenas y a comunidades étnicas hacer valer sus derechos. Sin embargo, no puedo hablar o no es posible hablar en el mismo sentido de la situación de las comunidades campesinas. Sí hay algunas declaraciones que a nivel internacional se han hecho, pero que no son vinculantes y que pues en últimas los ponen a ellos en una especie de zona gris en donde, bueno, aquí se le presta, pues la razón de ser es que han tenido ese reconocimiento a los pueblos indígenas y a las comunidades étnicas. Cuando yo hablo de comunidades étnicas, estoy hablando de los afrodescendientes, gitanos, raizales, rom, palenqueros. Se les presta la atención que se les debe prestar y eso está muy bien. Sin embargo, de las comunidades campesinas poco o nada se habla. Aquí ellos son los grandes olvidados. Hace falta un instrumento internacional que logre también acoplarse al ordenamiento jurídico, tal como se hizo con el convenio 169 de la OIT en su momento, que pues dote a estas comunidades, de hecho, a un sector tan importante para nuestra economía, para nuestra sociedad, de herramientas para también poder hacer valer sus derechos. En últimas, las últimas reivindicaciones han sido por las vías de hecho. La última vez que ellos intentaron hacer valer sus derechos lo hicieron a través del Paro Nacional Agrario del 2013. No encontraron otra manera. Realmente habían visto como un conjunto de normas y ciertas dinámicas, empezando por la dinámica propia de la resolución 970 del 2010 del ICA, que les prohibía la resiembra de semillas, pues los llevó a tener que actuar de esta manera, porque pues de otra manera quizás no hubieran podido sentar al gobierno, hacerlos escuchar y bueno, y llegar a acuerdos, llegar a consensos. Lastimosamente, el gobierno incumplió, como les menciono, se emite una nueva resolución y en estos momentos siguen en una situación en la cual, pues poco a poco han venido reemplazando este uso tradicional de semillas por semillas certificadas, semillas que pues ciertamente no son las mismas semillas criollas y que bueno, entre otras cosas los llevan a tener que adquirir productos adicionales a la semilla, porque entonces va el campesino al dispensario, adquiere la semilla certificada, una semilla pues modificada genéticamente, suelen ser la procedencia de estas semillas certificadas y
Adicionalmente, al campesino le toca comprar el pesticida que elaboró la misma compañía, los fertilizantes que desarrolló la misma compañía. Y al final, si uno ve al campesino, no le quedan recursos para poder nuevamente invertir en nuevos procesos de resiembra. O sea, estamos viendo que el fenómeno de desplazamiento del campo hacia las ciudades no solamente tiene que ver con la violencia, tiene que ver también con que los campesinos ya no tienen cómo poder sostenerse a sí mismos, no tienen cómo comer, no tienen cómo depender de lo que sus papás, sus abuelos les enseñaron toda una vida, que es reutilizar las semillas criollas como cosecha para futuras siembras. Entonces, pues en respuesta a tu pregunta, Luis, hace falta un instrumento internacional, pero también hace falta la voluntad del gobierno para también prestar especial atención a la situación de los campesinos en Colombia. Claro que sí, y bueno, hay muchos elementos importantes ahí que usted menciona que son, digamos que importantes desglosar. Me llama mucho la atención lo de sus derechos, el Río Atrato como sujeto de derechos, porque esa fue una sentencia que rompió, digamos que en dos, el derecho civil, por decirlo así, porque esa sentencia implica que se cambie todo el concepto que se tiene de persona jurídica como existe, o sea, como lo conocemos, pues los que estudiamos derecho, eso lo cambia completamente al decir cómo es que este río es sujeto de derechos. Entonces, eso por ahí es muy importante mencionarlo porque estamos precisamente, como usted lo menciona, en ese tránsito. Y bueno, también retomando un poco lo que usted decía sobre los campesinos que son obligados a usar ese tipo de semillas, ahí yo tenía una pregunta y es que se ha dicho que el régimen de propiedad intelectual es el mecanismo para proteger estos conocimientos ancestrales y tradicionales. Pero ¿qué pasa? Esos conocimientos como que chocan con ese derecho porque el derecho occidentalizado es un derecho que no tiene nada que ver como con lo que ellos hacen. Entonces, en el libro incluso se menciona que el mismo régimen de propiedad intelectual puede ser una amenaza precisamente por eso, porque resulta insuficiente, o bueno, yo creería que resulta insuficiente para proteger esos conocimientos, porque o sea, como no los entiende como tal. Entonces ahí yo quisiera preguntarle a usted si usted cree que estos mecanismos jurídicos son suficientes para proteger estos conocimientos ancestrales, estas prácticas autónomas que pues son completamente diferentes a lo que conocemos, ¿no? O qué mecanismos alternativos a los jurídicos podrían utilizarse para darle una protección a estos derechos, a la titularidad de estos conocimientos y a estas prácticas. Bueno, Ana, dos temas súper interesantes que planteas. El primero en relación a lo disruptiva que resultó la sentencia del Río Atrato y el debate que ha supuesto para muchos colegas civilistas. Cuando pues, he tenido la oportunidad de compartir al respecto algunas reflexiones con colegas civilistas, docentes, por ejemplo, de mi alma mater, ellos insisten y afirman y vociferan y dicen es que esto es una herejía, de cuando acá entonces entes de la naturaleza son reconocidos como sujetos de derechos. Yo digo que vivan las herejías. Es cierto, nos estamos saliendo del molde, Exacto. y en últimas el derecho, por lo menos desde un enfoque del realismo jurídico o de las distintas vertientes del realismo jurídico, es un derecho que debe ser dinámico, que debe acoplarse a las necesidades y expectativas de la sociedad. En últimas, encontrábamos que antes de la sentencia del Río Atrato había una proliferación de normas en materia ambiental y cada vez salían más normas. Acabamos para entonces de sufrir una modificación o más bien una codificación en lo que muchos denominamos un decreto, entre comillas, Frankenstein, un decreto que de mala manera embutió casi que todo el derecho ambiental, no lo hizo de una manera que pues uno dijera, realmente aquí lo que se busca es salvaguardar el interés jurídico tutelado del ambiente. Entonces, a más normas, seguíamos viendo más impactos, a más normas seguíamos viendo un deterioro ambiental. Luego, ¿qué tuvo que hacer la Corte Constitucional? Pues lo que ha venido haciendo desde el año 91, innovar. En calidad de intérprete de la Constitución, establece, no hace algo diferente, sino establece un mecanismo de protección reforzado a través de este reconocimiento que se le da inicialmente al Río Atrato como sujeto de derechos, muy en consonancia
con una tendencia que en la subregión andina también se venía dando. Caso Ecuador, caso Bolivia, que venían reconociendo a la naturaleza como sujeto de derechos en sus mismas constituciones. Con lo cual, bueno, para algunos será una herejía. No digo que estemos en lo convencional, pero pues realmente quiero volver a mi exclamación de hace un momento. Vivan las herejías, si es que esto es lo que buscan las herejías en el derecho. Respecto al segundo punto, mira que ese es un debate muy interesante, Ana, que se ha dado en el seno del Comité SIC. En la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual existe un comité de expresiones culturales, conocimiento tradicional, folclore y acceso a recursos genéticos. Es un comité que ha convocado a representantes de todo el mundo, de gobiernos, de pueblos indígenas, que a través de las organizaciones internacionales tienen allí voz y tienen voto para tomar decisiones sobre cómo debería reglamentarse desde la propiedad intelectual el conocimiento tradicional. Y lo cierto es que aún nos falta un instrumento internacional que proteja de manera integral e integradora el conocimiento tradicional desde la propiedad intelectual. Se ha dado un escenario de resistencia por parte de los mismos representantes de los pueblos indígenas a que sus conocimientos sean catalogados como un derecho de propiedad intelectual, a que la propiedad intelectual establezca mecanismos, o más bien, se encasilla el conocimiento tradicional dentro de los mecanismos de la propiedad intelectual. Y es cierto, o sea, tienen hasta cierto sentido razón. Realmente, pensar que yo voy a proteger, por ejemplo, una expresión cultural tradicional a través de una obra, es decir, por el régimen de derecho de autor, implicaría admitir que los derechos patrimoniales de esa expresión cultural tradicional pasarían al dominio público. Y pues ciertamente las dinámicas propias de las expresiones culturales tradicionales nos tienen que llevar a entender que estos son conocimientos tradicionales que tienen una trayectoria de generaciones en generaciones, con lo cual pues si lo acopláramos a la dinámica del derecho de autor ya estarían en el dominio público, uno. Número dos, pensar que por ejemplo las expresiones culturales tradicionales, que es un tipo de conocimiento tradicional, se transmiten de manera oral, implicaría entonces admitir que el derecho de autor no lo podría proteger, porque el derecho de autor protege las obras en tanto estas estén plasmadas en un soporte tangible o intangible. El derecho de autor no protege las ideas. Desde esta óptica, desde la óptica occidentalizada, entonces el derecho de autor tampoco podría proteger las expresiones culturales tradicionales que se transmiten de forma oral. Por no dejar de mencionar casos que pues nos llevarían a analizar la situación de muchos conocimientos técnicos tradicionales que deberían protegerse por la vía de la patente, pero que si se protegieran por patente, por ejemplo, modelos de utilidad, luego de 20 años pasarían al dominio público. Y esa no es la razón de ser, porque son derechos que deben tener un carácter perpetuo, un carácter inalienable, imprescriptible, inembargable, y que siempre deben estar ligados en cuanto a su acceso y a la participación justa y equitativa de beneficios a las mismas comunidades que pues son titulares de ellos. Entonces, les doy la razón a los representantes que pues han expresado su preocupación y que se han mostrado muy en desacuerdo con que la propiedad intelectual lo proteja. Pero también por otra parte hay que decir que si no es por la propiedad intelectual en estos momentos no se han desarrollado más mecanismos, que afortunadamente la decisión 351 y la decisión 486 de la Comunidad Andina, que son los regímenes comunes de derecho de autor y de propiedad industrial, que es la norma vigente en Colombia en estos momentos, por lo menos contempla una protección extendida. Listo, no será lo mejor, no será el mejor mecanismo, pero por lo menos es un mecanismo que lleva a que el solicitante cuando esté presentando en el petitorio las reivindicaciones y, bueno, una solicitud de patente, tenga allí que declarar si esa patente, perdón, si esa nueva creación, sea una invención o un modelo de utilidad, proviene de un conocimiento tradicional. Y si es así, que lo demuestre, que demuestre que tuve el acceso. ¿Cómo? Pues a través de un acto que dé cuenta de un proceso de consulta previa. Entonces, en esos momentos la propiedad intelectual, si bien no es el mejor mecanismo, es el mecanismo que mejor ha estado, por lo menos, aportando una protección al conocimiento tradicional hasta tanto se regule, diría yo, eso se tendría que hacer en el mismo seno de la OMPI por iniciativa del Comité SIC, el conocimiento tradicional, se llegue allí a un consenso y salga este primer tratado internacional que todos estamos esperando, que busque proteger desde un mecanismo, tiene que ser un mecanismo sui generis al conocimiento tradicional. Claro, y la idea es que se tenga en cuenta a los campesinos y a los indígenas, que haya una participación real de estos. Bueno, quiero darle la palabra a Luis y a Natalia, que más quieren preguntarle a Iván. Bueno, esto es un poco, ya como para cambiar un poquito de tema, pero igual seguir hablando con el tema de acceso. Hay una cosa que me pareció súper importante y también para darle como un contexto a los ciberoyentes,
y más cuando las personas no sabemos tanto de temas jurídicos, bueno, y no somos abogados, claro. Quería preguntarle, Iván, sobre la manera de cómo estas personas acceden, o bueno, sobre el acceso y los recursos fitogenéticos que están protegidos por el TIRFA. ¿Eso es como una ley que les impide a ellos como tener esos conocimientos tradicionales agrícolas, o es algo a favor, o qué es? Bueno, quizás ni siquiera es por la vía del TIRFA. Si nos regresamos a la normatividad base sobre el acceso a los recursos genéticos y en Ujú. general por recurso genético debemos agrupar pues no solamente los recursos fitogenéticos, sino también los recursos genéticos que provienen de seres humanos, de especies animales, bueno, y en general de cualquier ser vivo. Tendríamos que remitirnos al régimen de acceso a recursos genéticos. Este es un régimen que, digamos, en su estructura, en su base, también tiene un origen comunitario, o sea, es el derecho comunitario andino el que establece un mecanismo de protección, pero el mismo convenio el convenio de biodiversidad establece en el Estado o en cada Estado firmante del mismo la obligación de salvaguardarlo como titular, pero también de proveer los mecanismos de acceso. Luego, respecto a ese tipo de recursos, es interesante entender que el Estado colombiano es titular, no es que sea propietario, no es que el Estado sea dueño, es titular. Como titular es el responsable de, pues, pues, de que estos recursos se mantengan, es que no, mejor dicho, el Estado colombiano es responsable de evitar cualquier tipo de erosión genética asociado a un uso de los recursos genéticos que llega a ocasionar un detrimento de los mismos. Entonces, al Estado ser el titular, le corresponderá a los terceros, a los solicitantes, personas naturales, personas jurídicas, que quieran acceder al recurso genético, primero, pues demostrarle al Estado para qué es que va a utilizar el recurso genético. En segundo lugar, negociar con el Estado una participación equitativa de beneficios. Y en tercer lugar, asegurarle al Estado y mostrarle que no va a haber una erosión genética, con lo cual se mantendría íntegra la biodiversidad. Dentro del régimen de acceso a recursos genéticos, y una vez el Estado accede a través de un contrato que se negocie con el Ministerio de Ambiente, el Estado también debe garantizar que si es un acceso a un recurso genético asociado a un conocimiento tradicional, se tenga la participación de la comunidad y que la comunidad eh, dé su consentimiento, volvemos a lo mismo, un consentimiento libre, sin ningún tipo de presión, un consentimiento previo, anterior al exceso, y un consentimiento informado, que ellas mismas sean conscientes, las comunidades, del para qué y por qué se está dando el acceso. Entonces, este mecanismo podría ser una especie de hibridación entre este tipo de conocimiento que está asociado al recurso genético y la protección del recurso genético le permitirá al Estado colombiano, desde su normativa base, garantizar una diversidad cultural, pero también una diversidad biológica, que se sigan manteniendo. Entonces, pues, digamos que el escenario se va a complementar con otro régimen y pues aquí ciertamente podemos nosotros mencionar varios casos en donde se ha logrado finalmente tener el control sobre el acceso al recurso genético, pero también sobre el acceso a un conocimiento tradicional y bueno, en últimas, salvaguardar por la integridad de ambos. Profesor, ¿existe alguna metodología o instrumento que nos permita caracterizar esos conocimientos tradicionales en este momento? Eh, ¿O cómo se hace para clasificarlo, para entenderlo como tal, para clasificarlo? Bueno, la clasificación de conocimiento tradicional que tenemos en estos momentos es una clasificación doctrinal. Pues es un tema que en lo que a mí respecta, debo contarles, pues me tiene trabajando desde casi que estaba en pregrado. El primer acercamiento que yo tuve al conocimiento tradicional lo tuve en el año 2010 cuando estaba presentando mi monografía de grado. La profesora Gloria Amparo Rodríguez fue mi directora. Y ya desde allí yo empezaba a plantear un debate sobre la necesidad de diferenciar el conocimiento tradicional en función del tipo de producto, del tipo de proceso asociado o del tipo de saber, práctica, costumbre que se tenga del mismo. Esto siempre manteniendo unos estándares asociados al tipo de innovación, porque en últimas son productos que provienen de la mente humana. Durante los años he tenido la oportunidad de presentar estas ideas a la comunidad académica. Ya en el año 2013 he publicado un segundo libro, o más bien un capítulo dentro de un libro, dirigido por el profesor Andrés Gómez Rey y la profesora Gloria Amparo Rodríguez, en el cual aterrizaba aún más estas ideas.
Con el paso del tiempo, 2013, 2014, 2015 y 2016 se va a publicar, de hecho el que fue mi primer libro con la editorial de la Universidad del Rosario titulado Derecho e Innovación Ambiental, allí ya presentaba formalmente una propuesta en donde básicamente contemplaba lo siguiente: conocimiento tradicional debe verse como un género, y dentro del género de conocimiento tradicional debemos contemplar en primer lugar la expresión cultural tradicional como ese conjunto de conocimientos que pueden estar asociados más a las obras. Hablaba allí de la expresión distintiva tradicional como ese conjunto de conocimientos tradicionales que puede estar asociado más al signo distintivo, por ejemplo, a signos distintivos, por ejemplo, los colores, las formas por ejemplo, la tejeduría wayú. Estoy hablando aquí particularmente de estos signos que están asociados a la identidad de pueblos indígenas, la misma forma del maquillaje, en general, todo este conjunto de elementos visuales que aportan a la identidad y que no podrían catalogarse como expresión cultural tradicional únicamente, merecerían tener por lo menos otro escenario sobre el cual plantear los debates. Adicional a ello, contemplaba el conocimiento técnico tradicional, como ese conjunto de técnicas que podrían estar más asociadas a productos y a procesos y que podrían tener implicaciones en el régimen de nuevas creaciones, el conocimiento tradicional agrícola, como este conocimiento pues, que estamos presentando a la comunidad académica en este libro. Allí no solamente hablaríamos de técnicas asociadas a productos y a procesos, sino también de las mejoras de las variedades vegetales que se realizan por la vía convencional, injertos, sucesiva selección de semillas. Dentro de esta clasificación también se planteaba el uso medicinal, o el uso tradicional, perdón, de la flora medicinal, dando alcance a un estudio que años atrás habían realizado los profesores Cristina Matiz Mejía, Gloria Amparo Rodríguez y Ricardo Zuluaga, libro también publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. Y bueno, allí se planteaba en últimas una clasificación de saberes, prácticas, costumbres y técnicas que pues buscaban catalogar al conocimiento tradicional en función de cuál iba a ser el producto final, de manera tal que se pudieran eh, balancear, por una parte, el interés público que deben tener. Por ejemplo, yo diría que en el caso de un conocimiento técnico tradicional valdría la pena dar el debate sobre su perpetuidad, porque en muchos casos se podrían encontrar conocimientos tradicionales que también puedan ser de beneficio para la humanidad. En otros casos, como en el caso de la expresión cultural tradicional, ya podríamos hablar sí de una perpetuidad, en donde se reconozca la necesidad de proteger en el tiempo, como si se trataran de derechos morales de autor, las expresiones culturales tradicionales. Luego, en función de la clasificación, también se plantean allí unas dinámicas. Año 2019, la profesora Audrey Mena, egresada del programa de doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario, presentaba a la comunidad académica su tesis doctoral, de la cual tuve la oportunidad de ser jurado, en la cual, bueno, y en donde también había tenido la oportunidad de realizar algún acompañamiento durante estos años, en la cual catalogaba expresiones culturales tradicionales y expresiones distintivas tradicionales desde las comunidades afro. Esta fue una tesis doctoral que fue laureada y en donde también planteamos este debate desde la Escuela de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario. Y año 2020 presentamos este libro en donde ya estamos puntualmente planteando la propuesta de categorización del conocimiento tradicional agrícola. Durante todos estos años, a la par se han publicado algunos artículos. Por ejemplo, en el año 2018 publicamos un artículo sobre las expresiones expresiones culturales tradicionales asociadas al ritual del Lumbalú en la comunidad palenquera. En su momento había también tenido la oportunidad de hacer un trabajo de campo y desde donde planteaba una problemática asociada a un detrimento cultural, pero también buscaba enmarcar a través de un estudio de caso ese conjunto de elementos que hacen parte de un ritual, que es el ritual de la transición de la muerte de la comunidad palenquera, como una expresión cultural tradicional. O sea, es un tema que durante todos estos años a mí pues no solamente me ha fascinado, sino que me ha permitido adentrarme de lleno para plantear algunas reflexiones. Esto se va a Claro que complementar, sí. este quehacer que realizamos desde la Universidad de Rosario, se va a complementar con las propuestas que desde el Grupo Plebio de la Universidad Nacional de Colombia también se han venido llevando a cabo. Y allí tengo, por supuesto, que mencionar al profesor Ricardo Nemogá, al profesor Iván Vargas Roncancio, a la profesora Florelia Vallejo, entre otros autores que también han buscado redimensionar el conocimiento tradicional. Entonces, lo que tenemos ahora, Sí. ya para terminar, lo que tenemos ahora es simplemente una propuesta doctrinal en donde nosotros planteamos unos escenarios. Haría falta ver si esto se puede llegar a acoplar con alguna norma, que sería lo ideal para que pues, el debate continuara.
Sí, claro que sí, Iván, muy necesario, absolutamente necesario todo este trabajo y muy valioso todo el trabajo que ustedes hacen desde la línea de derecho ambiental. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Quiero darle las gracias por aceptarnos la invitación, una charla muy interesante, muy amena. Y bueno, aquí estamos con las puertas abiertas. Recuerden que esto es Voces del Libro, más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Iván, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haber compartido este espacio. Muchas gracias. Gracias, Iván, de Y verdad. antes de que se fuera, qué pena te interrumpo, quisiera preguntarle si tiene algunas redes de contacto o grupos de investigación para compartirlo con las personas que nos están viendo. Bueno, puedo compartirles mi página web en donde pueden acceder a la bibliografía que he tenido la oportunidad de desarrollar a lo largo de estos años. Es www.vargas, mi apellido, www.vargas.com.co. También en la Universidad del Rosario tenemos un espacio que impulsamos desde la especialización en Derecho Ambiental con un módulo en Propiedad Intelectual, Comercio y Ambiente, en el cual toda la comunidad rosarista está invitada a acompañarnos. Sí, previamente les pediría que me contactaran con algo de tiempo para poder gestionar de pronto ese espacio, porque pues no es algo que depende necesariamente de allí, pero que por supuesto estaría encantado de también abrir al público. Y bueno, por allí me pueden contactar. Mi correo electrónico, ivan.vargas@rosario.edu.co, lo tengo desde que era estudiante y pues sigue siendo uno de mis principales medios de contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Iván. Buen Y gusto. bueno, recuerden que este y otros libros los encuentran en la página de la editorial rosario.edu.co y también en nuestros distribuidores de Siglo del Hombre y Amazon. Eh, Muchas gracias. Estás escuchando Las Voces del Libro. Bueno, y continuamos con la segunda parte de esta emisión, de esta charla, nuestra sesión de recomendados, escuchando de fondo Shadows de Roosevelt. Y bueno, cuéntenos, Luis y Natalia, qué nos traen para hoy, qué recomendados tienen. Hágale Luis primero, por favor, ya que hace rato no lo teníamos en las voces del libro. Bueno, gracias Natalia. Cambiando un poco la estructura de las mujeres primero, eso está muy bien también. Claro Ok, que sí. vale. No, hoy vamos a tener poesía, ¿no? Poesía. Sí, sí, sí. Poesía. Y pues yo tengo un recomendado que es uno de mis poetas favoritos. Ya no me acuerdo si Octavio Paz o otro poeta, o era Borges el que decía que tal vez todos eran deudores de este poeta y que él era el único poeta. Ese poeta es Walt Whitman, el norteamericano. Y tiene un libro que se llama Hojas de Hierba y me parece muy interesante conectarlo de alguna manera con lo que estaba pasando el día de hoy con esta conversación acerca del conocimiento ancestral, de los conocimientos indígenas, de los conocimientos campesinos, porque creo que Whitman era un poeta que estaba cercano a la tierra, cercano a esa vida campesina y le cantaba más a lo rural que a lo urbano, ¿no? Entonces, simplemente para recomendárselos mucho, yo tengo una edición de Hojas de Hierba para los que están viendo el YouTube, el live de YouTube, que es la edición bilingüe en Galaxia Gutenberg. Y simplemente les voy a leer un pedacito, son 3 renglones, que dice: adiós hermanos míos, adiós oh tierra y cielo, adiós aguas vecinas, mi hora ha llegado, se ha cumplido el plazo. Este poema se llama Canto de la Secuoya, que es ese árbol monumental que está en Yosemite, en ese parque
de los Estados Unidos de Norteamérica y pues que hace parte ya de la cultura. Y pues es Walt Whitman, y creo que es un poeta de mucho, mucho peso y que todos deberíamos leer en alguna oportunidad. Entonces, ahí está Sí. mi recomendado en poesía el día de hoy. Bueno, y les recuerdo que los recomendados de hoy son sobre poesía del campo. Ese que trae Luis está muy interesante y vamos a darle, con esa apertura que hace Luis, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Irina Herrera, es estudiante de la Universidad del Rosario, del programa de antropología. Irina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? Nada, pues es Irana. Ah, Pero Irana, tranquila, siempre perdóname. pasa, tranquila, no pasa nada. Pues muchas gracias por la invitación. Yo hoy quería traer una recopilación de 2 poemas que están en la revista Semillas, el número 73 de diciembre de 2009. Y estos poemas son del filósofo Leonel Plazas. Él es filósofo de la Universidad del Cauca y es del Caquetá. Estos 2 poemas son muy importantes y como que dan con toda la temática de Semillas, que es una revista de agroecología, porque hablan precisamente de este campesino, de esa herencia campesina que casi todos tenemos. El poema que está en esta revista se llama Tierra Perdida. No sé si tengamos el espacio para leerlo, no es tan largo. Sí, un Dale. poquito, yo creo que un fragmento chiquito, sí. Vale, dice, mi padre vende bizcochos en la calle. Zarca es su mirada porque es hijo de mi madre. De sus uñas nacía la tierra, de sus manos el destino. Hacia las montañas de café y las trochas de leyenda, criaba puercos y gallinas para sus nietos. La vida florecía en su boca, en sus jardines la zanahoria y la cebolla, en los ojos de mi madre claveles y amapolas. La muerte le esperaba de noche, dejaba las ventanas abiertas. Los días nacían de las manos de mi padre. Ahora vende bizcochos en la calle. Tiene el corazón cosido, los riñones rotos. La visión cansada, sus pies incansables. Y silente va diciéndome, hijo, el destino es la tierra perdida. ¿Cómo es que se Qué llama el autor? bonito. Está súper lindo, sí. Leonel Plazas. Leonel Plazas. Y Pero lo podemos encontrar en PDF o no, sí. sí, mira, yo tengo acá el PDF de la revista Semillas, el número 73 de 2019. Quería mostrarles acá al final de la revista, como en su carátula, pero es que acá es complicado mostrar. Hay también un poema que es una canción que, pues para conectar un poco con lo que mencionaba el anterior invitado, es una canción de una guardiana de semillas indígena, Pijao. Ella se llama María Claudina Loaiza y tuvimos la oportunidad de conocerla a ella, de que nos cantara esta canción en su huerta. Entonces, este volumen es muy importante, es muy bonito y es de esos proyectos que pues están luchando en este momento por una agroecología, por una escuela agroecológica en el Triángulo del Tolima. Eso es. Qué bonito. ¿Y te No, está sabes muy alguna bello. parte de la canción Pues está que de acá, pronto nos quieras contar? está acá. O sea, Dale. la verdad es que fue chistoso porque yo la conocí a ella y luego vi que su canción estaba aquí. Entonces dice, vamos a cantar, a cantar, a cantar, que del cielo nos llueva el agua de vida espiritual. A cantar con cariño y con amor, porque las semillas se están muriendo de tanto calor. En el espiral de vida el agua se secó y solo viven los árboles del mango, mamoncillo y chicható. A cantar con cariño y con amor, porque las semillas se están muriendo de tanto calor. Ay, no, es hermoso. Yo sabía que la Hermoso. invitada de hoy era perfecta para nuestra temática, o sea, porque creo que no conocemos a alguien más que sea tan apasionado con la soberanía alimentaria y con los temas agrícolas, por lo menos Amafe. en la escuela. Pero no, súper interesante, me encanta. Me encanta, entonces ya saben que los oyentes pueden buscarla en internet, en revistas Semillas. Sí, sí, revista Semillas. Y esa revista lleva bastante tiempo. Esta edición del número 73 lo que trae es un montón de investigación, acción, participación. Y es Súper. muy chévere porque aquí hay proyectos que no solamente están en el Tolima, que también están en el Páramo de Boyacá,
y que muestran cómo hicieron para acoplar la soberanía alimentaria en estas regiones a partir de cultivos de semillas, a partir de cultivos de papa, de arroz. Es muy bonito, la verdad, esta revista es muy bonita. Qué bonito, muy, muy interesante. Muy contenta. Bueno, Natalia, cuéntanos cuál es tu recomendado de hoy. Bueno, mi recomendado de hoy no es tan chévere, bueno, mentiras, no, es súper chévere, pero es más como un tema como el campesino del agua, porque también no solamente Ok. es de la tierra. Y esta es sobre una autora que se llama Beatriz Vanegas Atías. Ella nació en Mahahual, es escritora y es columnista colombiana. Y pues les voy a leer como un pedacito muy pequeño porque igual el poema es súper corto. Se llama En el río y dice: sucede la tarulla, anhelo del río de ser llanura. Sucede la garza, pincelada elegante sobre la llanura flotante. Y sucede también la mano que surca el agua y los ojos que se cierran para habitar la eternidad por un instante. Este poema, que es súper chiquito, lo pueden encontrar en el Boletín Cultural y Bibliográfico de la Luis Ángel Arango. Hay 2 poemitas ahí de ella, también como para que se enteren de qué trata. Y pues nada, súper recomendado para que también leamos como mujeres poetas y también que sean referenciadas también a la tierra, también al campo, porque pues comúnmente también es como más hombres. Entonces, para que lo vean, está en PDF y súper descargable. Claro que sí, Natalia. Y bueno, yo les comparto mi recomendado. Es del poeta colombiano Aurelio Arturo y se llama Morada al Sur. Me pareció muy bonito. Pues bueno, es un texto muy largo, pero es muy bonito. Les voy a leer también un pedacito. Morada al Sur. En las noches mestizas que subían de la hierba, jóvenes caballos, sombras curvas, brillantes, estremecían la tierra con su casco de bronce. Negras estrellas sonreían en la sombra con dientes de oro. Después de entre grandes hojas salía lento el mundo, la ancha tierra siempre cubierta con pieles de soles. Reyes habían ardido, reinas blancas, blandas, sepultadas dentro de árboles, gemían aún en la espesura. Miraba el paisaje, sus ojos verdes, cándidos, una vaca sola, llena de grandes manchas, revolcada en la noche de luna, cuando la luna sesga, como el pájaro toche en la rama, llamita, manzana de miel. Agua límpida de vastos cielos, doméstica se arrulla, pero ya en la represa salta belleza, fuerza, con majestad vacada que rebasa los pastales y un ala verde tímida levanta toda la llanura. ¿Ah? ¿Qué tal eso tan bonito? Es como, Al campo, al cielo, a las estrellas. Muy bonito, ¿no? Perdón. No, y más cuando yo creo que también es muy importante que cuando uno nace en ese contexto, es como tienes ahí como todo el paisaje para hablar de él, o sea, la inspiración la tienes ahí de dónde sacar, o sea, también, y también es muy bonito como mostrar un poco, o sea, como a través de esos poemas se muestra la apropiación de lo que es uno, de cómo creció, de qué se Claro. alimenta, ¿sí? Como de qué, o De sea, su identidad también. no Es es... interesante, como decía el profesor, esas herejías, ¿no? Yo creo que la herejía es Sí, más bien al contrario, ¿no? Es decir, pensar que los únicos sujetos de derechos son los seres humanos, creo que eso sí es una herejía. Cuando toda la creación, exacto. ¿sí? Independientemente de quién creamos, si creamos en un Dios o no, pues Ujú. nos regala toda esta magnificencia, toda esta maravilla que está, y que los poetas saben captar muy bien, ¿no? El poeta como que capta esa esencia de las cosas, de la naturaleza, de los objetos, de los seres, y las plasma allí de una manera hermosa en toda su potencia. Creo que fue una gran combinación el haber hablado hoy de todos estos temas con el profesor Iván y ahora hablar de poesía y de la poesía que canta al campo y al mundo de la naturaleza, que es de donde venimos, ¿no? Del cual somos parte, ¿no? Claro que sí. Y bueno, yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, ¿qué te parecen estos poemas del campo? O sea, ¿crees que han estado relegados? ¿Crees que dan cuenta de nuestra historia, un poco de nuestra violencia?
¿Qué impresión te causa leer uno de estos poemas? ¿Qué sientes tú cuando lees alguna de estas cosas? Y pues digamos que precisamente ayer cuando estaba pensando en un poema, como que mi tema más cercano siempre es la violencia y el conflicto. Y de ahí hay un montón de poesía campesina, hay un montón donde se mezcla la vida campesina y los estragos de la violencia, los traumas, las violencias. Hay un montón de cosas por ahí. Y también pensaba, bueno, pues en ese sentido también es importante y clave casi que referirnos a Catherine Teidon. Ella hace una recopilación de las memorias de mujeres campesinas viudas eh, por la violencia, que pues en algún momento, no sé, después puedo comentar el link ahí en YouTube. Y también pensaba mucho en cómo esta poesía, como nosotros la estamos trayendo acá, digamos en tanto a la estructura, pues es un poco diferente a muchas de las formas casi que literarias y líricas que tienen diferentes comunidades campesinas, tanto en el país como en otros lugares. Y que es algo que Natalia estaba poniendo, estaba hablando un poco al inicio, como los copleros, como las figuras como el indio Rómulo, Sí. como los cantos del ganado en Córdoba, todas esas formas de producción literaria y lírica del campesinado, pues son tan amplias que la poesía, como la estamos trayendo acá, es solo una de las maneras. Pero y realmente eso nos hace pensar pues que hay muchas otras tradiciones que se han perdido a lo largo de este tiempo, pero que también ha habido muchas formas como de es que siento que el campesino también se piensa a sí mismo, como y a partir de esto, como que trata de plasmar lo que es su vida campesina. Entonces hay muchas formas de plasmarlo y han habido muchas, sobre todo hacia la música. Entonces a veces nos encontramos con comunidades indígenas campesinas que no tienen nada escrito, pero que sí tienen una producción musical grande, como la comunidad Yanocona, por ejemplo, y la Chirimía. Entonces siento que la poesía es una de las tantas formas que hay realmente. De hecho, eso que acaba de decir Irana me hace pensar un poco también en las mujeres de Mampuján con sus bordados y con sus producciones textiles, cuando uno se da cuenta que estos cuadros en tela remontan un montón al lugar donde ellas viven, de donde nacieron, de donde es su comunidad, ¿cierto? Y siempre se ven los paisajes, las montañas, siempre se ve una referencia como a la comunidad. Entonces, también siento que es una manera de ser poesía, pero a través de un mecanismo distinto, más visual y más tejido. Y sí, como también es muy bonito ver esas reconstrucciones del territorio a través de la tela y a través del textil y otras maneras de reproducirlo. Sí, es súper lindo. Le quiero recordar a la gente que nos está viendo en este momento que nos pueden dejar sus comentarios sobre este recomendado, tanto en redes como en YouTube, con el hashtag LeUR y las voces del libro UR. Bueno, ¿y qué nos estabas diciendo, Natalia? Continúa, perdón. No, no, les estaba diciendo eso, entonces para que se conecten muy bien como con más prácticas. De hecho, a mí me gusta mucho por eso las canciones a veces, pues las canciones llaneras, pues, llaneras, pero más que todo como, digamos, las coplas que le hacen al ganado cuando lo están, bueno, no sé cómo decirlo bien, de pronto Irana sabe más cómo decirle, ¿Arreando? arriando, si ¿Como es arriando, arreando? Cuando se Sí, están arreando. arreando. eso, bueno, eso me parece, me parece O magnífico porque cuando, es sí, o cuando como la contrapuntean. retórica, ajá, o cuando contrapuntean, es una imaginación de la Sí, palabra y una imaginación del paisaje que yo creo que nos lleva a sí, muchos a lo eso es mismo. súper lindo en el llano porque existe como la costumbre de que en las fiestas o bueno, en las celebraciones se ponen a cantar, pero, o sea, es improvisado, ¿sí? O sea, Ujú. no es planeado, entonces un llanero le canta al otro y van contrapunteando y es como un poco, no sé cuál sea el término, como freestyle, no sé, me perdonarán ahí, El pero freestyle es muy llanero. chévere y sobre todo lo que nos compartía Irana de como de esa identidad, como de ese amor al campo, ese arraigo, ¿no? Que pues se ha visto yo creo que muy relegado y muy olvidado
Totalmente. Pero sí yo es muy siento bonito. que esa identidad, o sea, como tal la poesía, es ese mismo como sensación de arraigo y de remembranza de las raíces de uno, porque puede que muchas, digamos, varias, como esta persona, Leonel Plazas, pues él no es como tal una persona campesina, pero es el libro de él el que a todos nos puede conectar con nuestros propios pasados y nuestras raíces campesinas. Entonces siento que esa Claro, sí es una función específica de la poesía, del campo, del campesinado, porque casi que nos conecta, nos devuelve, entendemos, claramente entendemos qué es tener las uñas con mugre, qué es bajar guayaba, digamos, por mi familia, ¿sí? Eso es como esas sí. imágenes que nos da la poesía, eso sí nos conecta directamente. Y siento que es muy bonito recordarlo así, a través de la poesía. Sí, como dar Claro, cuenta sí. de... Sí, No pues sé si sin Liz tenga duda algo que decir. conectarse. Sí, Nata, no, ya creo que nos toca cerrar porque se nos acaba el tiempo. Para terminarles las gracias a todos por su participación, por sus recomendados, todos muy pertinentes, muy bonitos, sobre todo a nuestra invitada Irana, perdóname el error al principio. Y bueno, recuerden que esto es Voces del Libro, más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Muchas gracias a todos. Yo soy Ana Montoya y esto fue una charla más de Voces del Libro. Gracias Gracias. a todas las personas que se Gracias. conectaron. Chai. Gracias. Gracias, chao.